Buenas tardes, mi nombre es Saúl y comparto contigo el contenido que te ayuda a mantenerte más saludable. Hoy en concreto quiero hablar de la calidad del descanso, ya que el sueño nocturno es uno de los grandes olvidados y de no ser adecuado o de no tener la calidad suficiente va a provocar que los procesos fisiológicos del día a día no se ejecuten de la manera correcta. Esto incrementa mucho el riesgo de sufrir patologías crónicas a medio plazo y ya no solo incrementa la mortalidad, sino que además va a reducir la funcionalidad y por lo tanto va a afectar muy negativamente a la calidad de vida. Así que tenemos que poner el foco en esto y existen ciertas estrategias que nos van a ayudar a dormir mucho mejor. No nos enrollamos más y vamos a ello. En primer lugar, cuando hablamos de calidad del sueño, tenemos que centrarnos en los horarios. Y es que no es lo mismo, y existen muchas evidencias sobre ello, dormir durante la noche que durante el día. Es por ello por lo que las personas que trabajan a turnos normalmente tienen peor calidad de vida, la calidad del descanso también es bastante inferior, no reparan bien el daño sufrido durante el día e incluso tienen dificultades para perder peso, para mantener una frecuencia cardíaca estable, para desarrollar sus funciones o sus actividades del día a día con eficiencia. Aquí hay muchas situaciones que son difíciles de controlar, porque aquella persona que trabaja a turnos, pues su salario depende de ello y por lo tanto la intervención es bastante limitada. Luego hablaremos de alguna estrategia en cuanto a nivel de suplementación. Pero lo que tenemos que tener claro es que nunca podemos ensuciar la calidad del sueño a nivel de horas en las que nos permitimos dormir por eventos que no sean trabajo, es decir, por malos hábitos o por una higiene inadecuada del sueño, que es como se llamaría. Entonces, en líneas generales, es positivo acostarse, irse a la cama temprano y despertarse temprano también, para aprovechar las horas nocturnas para dormir, alejarnos de las pantallas y de la exposición a la luz artificial durante estos momentos, que ya se ha relacionado también con un mayor riesgo de sufrir muchas enfermedades distintas, y por lo tanto aprovechar este momento o estas horas que han de ser entre 7 y 9 normalmente para descansar, ya que aquí el cuerpo es cuando tiene mayor capacidad de recuperación. No debemos de olvidar que muchas de las hormonas que se producen en nuestro interior responden a unos ritmos circadianos, es decir, la síntesis o al menos la cantidad de hormona producida o vertida a la sangre depende bastante del momento del día. El cuerpo tiene mecanismos para saber en qué momento del día está. Aunque nosotros intentemos engañarlo, aunque nosotros los pongamos a la luz artificial, aunque existen estrategias que pueden provocar alteraciones, lo cierto es que hay varios receptores y varios sensores que le permiten al cuerpo más o menos, e incluso sin relojes, identificar en qué momento del día vive. Entonces esto va a determinar la producción hormonal y tratar de hackearlo de manera externa o de, provocar desregulaciones a nivel horario, pues va a tener un impacto significativo en la salud. Por lo tanto, en líneas generales deberíamos de destacar que es muy importante dormir de noche, acostarse pronto y levantarse también pronto, teniendo en cuenta que muchas veces es positivo también echar una siesta en el mediodía, ya que normalmente el sueño es bifásico y por lo tanto hacer como una pequeña división va a ser algo positivo y determinante. Va a mejorar el entorno hormonal, la síntesis de elementos como la GH, por ejemplo, la reparación, la limpieza de los residuos tóxicos en el cerebro. Entonces esto pues va a tener bastantes beneficios. En cuanto a número de horas, sí que es verdad que es algo variable, porque hay personas que consiguen rendir bien y que consiguen incluso ejecutar los procesos de recuperación simplemente con 6-7 horas de sueño. Esto es algo marcado bastante por la genética, y luego hay otros que son un poquito más dormilones y que necesitan 8 o 9. Pero hay que destacar que también va a ser algo muy determinado por el ejercicio físico, por nuestro nivel de intensidad. Por ejemplo, los atletas de élite pueden llegar a requerir 10 horas de sueño para recuperarse adecuadamente, y ya no solo desde el punto de vista físico, sino también cognitivo, mientras que aquellas personas que no son tan activas desde el punto del ejercicio pues pueden necesitar esos 7-8 horas en el caso de los adultos para descansar adecuadamente y para volver a funcionar con garantía. También las etapas de la vida pues pueden influir un poco en ello. Por ejemplo, los niños y los adolescentes, como norma general, necesitan dormir más horas, y sí que es verdad que las personas mayores reducen el número de horas de sueño, y no se sabe aquí qué va primero, si los huevos o la gallina, si duermen menos porque se hacen mayores o si se hacen mayores porque duermen menos. En líneas generales lo que se recomienda es mejorar lo máximo posible la calidad del descanso y también las rutinas y los horarios para intentar durante todas las etapas de la vida por lo menos mantener estas 7, 8, incluso mejor horas de sueño nocturno, y de esta manera asegurar pues que todos los procesos de recuperación se llevan a cabo de la manera adecuada. Hemos hablado de horarios y el siguiente punto clave es el entorno, y esto es muy importante, ya que si no dormimos en las condiciones adecuadas pues la calidad del sueño se va a ver negativamente repercutida. Entonces, en cuanto a la habitación, es muy importante que esté bien ventilada y que esté fresca. Ya se ha demostrado y existen muchos estudios que lo corroboran, que cuando nos exponemos a condiciones de calor la calidad del sueño baja mucho. De hecho, es más fácil dormir con frío que dormir con calor, no pasando frío ni calor, sino un entorno frío versus un entorno caluroso. Normalmente también porque el frío lo combatimos de una forma muy eficiente, que es tapándonos, entonces al final alcanzamos esa temperatura adecuada para disfrutar y para dormir de una manera óptima, mientras que muchas veces el calor pues se nos hace un poquito más pesado, ya que si no tenemos un aire acondicionado, un sistema de ventilación, pues en ocasiones no vamos a poder disiparlo, y esto va a afectar negativamente a la calidad del sueño y a la sensación de energía el día siguiente. Entonces, en líneas generales, que la habitación esté fresca y ventilada va a ser fundamental, y luego hay otros dos condicionantes clave, que son que se encuentre la habitación totalmente
totalmente a oscuras, es decir, que no haya nada de exposición a la luz artificial y que tampoco estemos expuestos a contaminación a nivel de ruidos, ¿vale? O sea, que estemos en una situación de completo o casi completo silencio. Entonces, para el tema de la oscuridad, podemos utilizar algunas alternativas que nos van a mejorar el hecho de no ver nada o de que la luz artificial o la luz natural no nos moleste, como puede ser pues tanto las persianas como los antifaces, como bueno, dispositivos que al final pues se colocan delante de los ojos y bloquean la cantidad de luz que nos llega. Por supuesto, es fundamental evitar la exposición a la luz azul o a la luz procedente de las pantallas en los momentos antes al sueño. Y también hay muchas evidencias que sugieren que el hecho pues, de mirar el móvil antes de dormir o ver la tele o estar con el ordenador, incluso a altas horas de la madrugada, incrementa el riesgo de muchas patologías complejas y en concreto de varios tipos de cáncer. Por lo tanto, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Pero lo curioso es que cualquier tipo de exposición a la luz durante la noche va a provocar alteraciones en el sueño, incluso aun estando dormidos, es decir, puede que no lo notemos, que no exista una percepción realmente clara sobre ello, pero sí se va a afectar negativamente el sueño, por lo tanto lo ideal es un entorno de oscuridad total. Y en cuanto al ruido sucede 3/4 de lo mismo. Aquí quizás lo más recomendable sea utilizar tapones para aislarnos de ruidos externos, sobre todo pues, cuando vivimos en grandes ciudades, cuando pasan coches, pasan aviones por encima de nosotros, lo que sea, y esto pues, puede provocar algunas alteraciones o que nos despertemos en medio de la noche sobresaltados, que también podría provocar aquí alguna disrupción hormonal, alguna alteración en el correcto descanso o incluso en la eliminación de toxinas o de elementos acumulados en el sistema nervioso central que necesitan ser depurados para enfrentarnos a la siguiente jornada con ganas. Desde luego la parte de la dieta también va a influir en la calidad del descanso y es algo que podemos modificar a favor y que debemos de tener en cuenta. En líneas generales, dormimos mejor cuando existe una mayor cantidad de insulina en sangre que de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol al final nos mantiene en un estado de alerta y la insulina pues es más anabólica, además son dos hormonas que están relacionadas de forma inversa, es decir, si sube una baja la otra, por lo tanto el hecho de que haya un poquito más de insulina va a favorecer la reducción de los niveles de cortisol y va a facilitar pues que se desactiven esos mecanismos de estrés, esos mecanismos de ansiedad y por lo tanto podamos descansar, conciliar el sueño de una manera mucho más fácil. Entonces, en líneas generales sí que es verdad que se ha demostrado incluso que las cenas con cierto contenido en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos de tipo complejo, favorecen el sueño posterior. Pero también es muy importante que existan aminoácidos y proteínas completas. ¿Por qué? Porque una de las hormonas, o en este caso de las neurohormonas, que va a marcar la calidad del descanso e incluso la capacidad de dormir, es la melatonina, que se sintetiza en la glándula pineal. Para su síntesis son necesarios elementos como el triptófano, que es un aminoácido que pues, se encuentra en la mayor parte de las proteínas, pero hay que garantizar su existencia dentro del organismo en las dosis adecuadas para facilitar la producción de melatonina y por lo tanto pues, para facilitar también la conciliación del sueño y el buen descanso. Entonces, en líneas generales, una buena cena que contenga carbohidratos de buena calidad, es decir, de bajo índice glucémico, proteínas de alto valor biológico y también antioxidantes procedentes de los vegetales generalmente, nos va a facilitar mucho el descanso posterior y va a incrementar la calidad del mismo y también favoreciendo la recuperación, porque al final todos estos elementos pues, actúan a nivel muscular, mejorando la resíntesis de esos tejidos que han podido ser dañados a lo largo del día. Después tenemos algunos suplementos que pueden llegar a facilitar el sueño nocturno. Podemos hablar, por ejemplo, del magnesio, que cuando existe un déficit pues también pueden incrementarse los niveles de estrés o de ansiedad y esto dificulta un poco el hecho de que nos quedemos dormidos. Podemos hablar de la propia glicina, del triptófano ya mencionado, de la melatonina que se puede consumir como suplemento y en ciertas condiciones pues también es favorable, de la novedosa ashwagandha que está bastante de moda en la actualidad, que es un adaptógeno pero que también ayuda a reducir esos niveles de cortisol y por lo tanto facilita el descanso, e incluso de algunos otros elementos de carácter herbáceo como puede ser la rodiola, que también cuenta con evidencias favorables. Entonces es verdad que desde el punto de vista de los suplementos podemos actuar de forma positiva, pero sin duda lo primero que tenemos que tener claro es que la calidad de la dieta como tal, lo que pues, forma parte de los alimentos que consumimos, es lo suficientemente rico en nutrientes como para satisfacer nuestras necesidades. Entonces en esa línea pues proteínas de buena calidad, vegetales con antioxidantes, carbohidratos, esto va a ser muy positivo. Ahora bien, otro punto muy interesante que va en línea con la necesidad de incluir carbohidratos en este momento, antes del sueño, es la necesidad de realizar actividad física de forma regular y de forma diaria, porque esto va a permitir que lleguemos cansados, va además a mejorar el manejo de los carbohidratos dentro del organismo, impidiendo dosis excesivas de insulina, que se incrementen mucho los niveles de azúcar en sangre, que esto es algo pues, que puede perjudicar a medio plazo a nivel metabólico y por lo tanto pues, va a favorecer que todo el entorno y todas las piezas del puzzle encajen y por lo tanto podamos tener un descanso adecuado. Además, el hecho de realizar ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, provoca cierta fatiga muscular, entonces hace que lleguemos a la cama con los músculos un poco más pesados y entonces, bueno, pues al estirarnos, al relajarnos, vamos a tener una sensación más placentera y va a ser más fácil un poco olvidarnos del estrés del día a día y conciliar el sueño. Entonces, en este apartado, pues el ejercicio también es fundamental y es otro de los elementos, sin duda, que debemos de promocionar junto con una buena alimentación para llegar a la noche y dormir
dormir de una manera adecuada, del tirón en la medida de lo posible y gozar de un descanso que realmente sea reparado. Podemos destacar también 3 estrategias un poco novedosas para mejorar la calidad del descanso. La primera de ellas serían las mantas pesadas. Son un tipo de mantas que cuenta con un peso superior al de las mantas convencionales. En concreto se utilizan con el 10% del peso corporal, es decir, de 8 kilos para una persona de 80, y lo que provocan pues es una sensación de presión como la que se experimenta cuando una persona nos toca o nos da un ligero masaje. Esto activa los mecanorreceptores de la piel y al final favorece la relajación, reduciendo los niveles de cortisol. Es algo que cuenta con muchas evidencias, sobre todo en personas que tienen el síndrome de las piernas inquietas o en personas con autismo, es donde se acumulan la mayor parte de la referencia. Pero lo cierto es que para cualquier persona esto podría mejorar la calidad del descanso, y también hay ensayos pues que lo proponen y además que lo consiguen demostrar y afirmar. Entonces es una estrategia a tener en cuenta, son baratas, se puede encontrar pues en muchas tiendas de forma online, pues sin hacer prácticamente nada ya conseguiríamos experimentar un efecto beneficioso. Después podríamos hablar de las terapias psicológicas relacionadas con la meditación, y es que favorece un entorno de relajación, reducen la ansiedad y permiten pues que se concilie el sueño de una manera mucho más fácil. Al final es frecuente que las personas, sobre todo que tienen un carácter más bien nervioso, pues lleguen a la hora de dormir y rumien todos sus problemas antes de conseguir conciliar el sueño. Esto acorta mucho la duración total del mismo e incluso puede provocar que se despierten a medianoche dándole vueltas a este tipo de problemas. Entonces el hecho de conseguir con terapias psicológicas conectar con uno mismo, reducir los niveles de estrés y de ansiedad y estar más tranquilos en general, pues puede ayudarnos a que la calidad del sueño sea mucho mejor y por lo tanto que se aprovechen estas horas para generar la reparación del organismo y al fin y al cabo encarar al día siguiente con muchas más garantías. Y por último hablaríamos de una terapia conocida como la estimulación del nervio vago, que es un poquito más novedosa, se está popularizando más. Digamos que el nervio vago controla muchos sistemas del organismo, por supuesto, pero también está bastante relacionado con esa sensación de ansiedad, la producción de los niveles de cortisol. Entonces, cuando nosotros lo estimulamos, lo que provocamos pues es una relajación general e incluso una normalización de este nivel de cortisol y por lo tanto logramos reducir el estrés. Entonces es algo muy positivo. De forma tradicional esto solo se conseguía hacer con un tipo de terapias invasivas, es decir, pinchando unas agujas y administrando corrientes eléctricas. Pero en los últimos tiempos se han desarrollado una serie de dispositivos que no precisan el hecho de pinchar y demás, que se pueden utilizar de forma casera. Simplemente se colocan sobre la piel y a partir de aquí se emiten una serie de ondas electromagnéticas con diferentes frecuencias, unas pequeñas corrientes, y esto provoca una estimulación del nervio vago. Quizás no sea tan efectiva como las terapias más invasivas, pero sigue siendo suficiente, al menos esto nos están demostrando las evidencias más recientes, como para mejorar la calidad del sueño, la calidad del descanso, reducir el estrés general e incluso controlar o mejorar la sintomatología de algunos estadios de depresión pues no muy serios, ¿no? Digamos, unos estadios leves o moderados. Lo cierto es que todavía resultan un poco caros, pero cada vez, ya digo, son más frecuentes, sobre todo también en terapias de anti-aging, porque al final pues el hecho de controlar el estrés es fundamental para evitar el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades, y seguro que en pocos años pues cada persona puede tener uno en su casa y esto va a ser muy positivo de cara pues a mejorar también el sueño, ¿no? Resumiendo los puntos más destacados, para dormir mejor lo que necesitas es siempre hacerlo durante la noche y tratar de tener la mayor estabilidad posible en cuanto a horarios. Después precisas cuidar el entorno, una habitación fresca, ventilada, sin ruidos y sin ningún tipo de luz. También es necesario que cuides tu dieta, que consumas carbohidratos de bajo índice glucémico, proteínas de alto valor biológico y una buena dosis de vegetales. Puedes apoyarte en algunos suplementos como la melatonina o la ashwagandha, aunque sobre esto hablaremos de forma más detallada en otros vídeos, y no te olvides que existen algunas estrategias complementarias como las mantas pesadas, la meditación o incluso la estimulación del nervio vago que también pueden favorecer la relajación. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte, de darle like y de activar la campanita, ya que de esta manera me ayudas a seguir compartiéndote contenido relacionado con la salud. Nos vemos pronto.